Bueno, buenos días. Hoy vamos a tener un debate informal en torno al texto El derecho de la mujer indígena en Colombia, manifiesto de 14.000 mujeres lamistas, escrito por Manuel Quintín Lame. Bueno, la imagen que escogimos es una imagen de la guerrilla de Quintín Lame que operó entre 1980 y 1991. Fue conformada por 80 indígenas que se alzaron contra el Estado, contra terratenientes y contra las guerrillas, y su objetivo era la protección de territorios ancestrales en el Cauca, defensa de autoridades indígenas y el derecho de una organización autónoma con sus comunidades. Digamos que la imagen no está directamente relacionada con el texto, sin embargo es una continuación 50 años después de una denuncia que fue previamente hecha por las comunidades indígenas. Bueno, entonces nuestra primera pregunta es si el texto de Quintín Lame le da voz a las mujeres indígenas o no. Bueno, yo diría que sí le da voz a las mujeres indígenas, ya que pues ellas representan esa lucha de la que él habla en el texto. Literalmente son la base de la denuncia que hacen ellas del texto. Son mujeres que pues, son reprimidas, que es una comunidad también, digamos, que la masifica en el texto, que no solamente habla de las mujeres, sino también habla de la comunidad en general y la opresión del Estado en general. Y es muy interesante cómo él utiliza las metáforas que, pues, digamos, son de mujer, pues, la vida de las mujeres, de la vida cotidiana y privada, que él utiliza para representar como esa lucha que están haciendo las mujeres en el texto. Bueno, a mí por el contrario me parece que no necesariamente le da voz a las mujeres, especialmente porque lo que hace Quintín es una traducción y una reinterpretación de los documentos y de las pocas denuncias que recogió en el momento y de algunos testimonios. Sin embargo, hay que tener cuidado con la noción de testimonio en la época y en este entorno en el que él escribe el texto, pero lo que él hace es una reinterpretación de un texto que es en realidad bastante literario y en el que puede haber una tergiversación de la verdad, de la voz de la mujer y de lo que ella quería expresar en ese momento y de las denuncias que generaba, pues en ciertos puntos, si bien parte de la mujer colectiviza las denuncias. Bueno, la siguiente pregunta es qué tipo de representación tenían las tierras, que eso es un tema fundamental que el autor trabaja en el texto. ¿Qué representación tenían las tierras tanto para los indígenas como para el gobierno pues en esa época? Y eso fue lo que derivó pues las denuncias y todo lo que dice el texto. Bueno, yo opino que para los indígenas los territorios tenían un significado más ancestral, como más de herencia. Entonces era digamos que el padre le pasa la tierra al hijo y así sucesivamente. Es más de tradición, de cultura, de cómo vivían, de cómo eran sus hogares, de lo que hacían, etc. Entonces digamos que no era algo tan relacionado como con digamos papeles, escrituras, sino era algo más como que ellos llevaban varios tiempo viviendo ahí y pues se compartían las tierras y era algo más como de herencia, como dije anteriormente. Pues a diferencia del gobierno, pues esas tierras obviamente eran vistas como un recurso económico que les daba beneficios. Pero digamos, ¿por qué les quitaron estas tierras a los indígenas? Pues en esa época el gobierno tenía una noción del modelo del hombre colombiano que digamos que era aceptado en esa época, que en ese caso era el típico hombre blanco católico que poseía plata. Entonces digamos que en este caso, pues los indígenas, en comparación con ese modelo aceptado, eran consideradas gente como no civilizada y pues en ese caso y por esa razón fueron desterrados de sus tierras. Y por último, nuestra última pregunta es qué implicaciones tuvo el texto al estar escrito por un hombre y no por una mujer. Bueno, primero que todo, creo que es importante resaltar que por los circuitos de circulación que había en el momento, es importante que lo hubiera escrito un hombre, porque para las relaciones de género del momento, y sobre todo que lo escribió un hombre que había tenido reconocimiento a nivel nacional, cierto reconocimiento en algunos periódicos y era reconocido entre las comunidades indígenas. Esto siento que si bien el texto fue escrito por indígenas y para indígenas, porque solo se publicó a través de un medio indígena, le dio mayor fuerza por el hecho de que las relaciones de género en el momento, la mujer, pues la voz de la mujer no era interpretada, no era escuchada tan atentamente. Entonces creo que sí hay una importancia en el hecho de que, si bien pues fue una transcripción y una recopilación de documentos, el hecho de que lo hubiera escrito un hombre o de que estuviera en nombre de un hombre,
sobre todo por las implicaciones que esto tuvo posteriormente. Bueno, yo diría que el texto sí hubiera tenido una gran relevancia que lo hubiera escrito una mujer, ya que, digamos, como el texto está centrado, o pues uno de los puntos muy fuertes del texto es los problemas de las mujeres y lo que ellas denunciaban pues, cuando hablaban de sus problemas en comunidad. La idea que lo haya escrito una mujer me parece a mí que hubiera sido masificada. Digamos que si lo hubiera escrito una mujer, muchas mujeres también se hubieran sentido identificadas y también hubieran logrado como una forma de comunidad más fuerte y más grande al momento de representar todas esas opresiones y todas esas injusticias que ellas sentían. Al igual, yo creo que también hubieran utilizado un lenguaje un poco más fuerte, un poco más directo a todas estas, pues lo que les decía, injusticias que se lograron a la vez, pues que vivían a través del gobierno y todo lo que se relaciona con el texto. Y además yo creo que la mujer hubiera perdido esa clase de ser como el subalterno, por decirlo así, digamos, de ser mujer y de ser indígena. Hubiera tenido un poco más de estatus, por decirlo así, o importancia en la voz de ellas, aunque sea solamente en la comunidad indígena. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Sara. Yo siento que nos enfocamos mucho en el poder que tiene el hombre al escribir este texto. Sin embargo, no nos centramos en una cierta idea, la cual sería qué hubiese pasado si una mujer hubiese escrito esto. Normalmente nos vamos por el lado de que decimos que esta no hubiese recibido atención por el hecho, pues prácticamente por su género, pero si lo vemos de otra forma, estamos hablando de que qué hubiese pasado si una persona que comúnmente no tiene voz en esa época hubiese escrito un texto que prácticamente termina siendo algo revolucionario. Bueno, y cabe mencionar que también, digamos que todos esos archivos de memoria fueron completamente ignorados por personas que se supone que deberían hacer justicia. Entonces, digamos que en este caso Quintín Lame ayuda a que haya un reconocimiento de todos estos hechos que pasaron, digamos, por encima de la cultura indígena y que lo saque a la luz para muchas personas que, digamos, no tengan idea de que esto pasó. Y que no queden en vano, que no queden como en simplemente hechos como que simplemente trascendieron, sino que tengan más importancia y que puedan, digamos, ayudar a que haya, digamos, más atención a este tipo de comunidades indígenas que normalmente no la tienen. Bueno, hemos llegado al final de nuestro debate. Pues nuestra idea era que pudiéramos observar las diferentes perspectivas que había en torno a temas fundamentales dentro del texto de Quintín, y sobre todo pues dar un mayor bagaje y abordar desde diferentes puntos más amplios estas problemáticas que pudimos evidenciar en el texto.